En el nombre del Padre, Padre Celestial, Padre de la creación, Jehová, Dios eterno, en el nombre de su majestad, el Señor Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, glorioso Dios, tres en uno, que comparten la esencia divina. En eso venimos, Señor, para que tú seas continuamente misericordioso con nosotros y que podamos digerir tu santa palabra, guardada por tu Santo Espíritu en perfección. En Cristo Jesús pedimos esto. Gracias, Dios. Hermano, hemos estado estudiando la vida de este varón, hijo de Dios, profeta, escogido del Señor, Juan el Bautista. Juan quiere decir hombre fiel a Dios. Y aún se le suma a su currículum que tiene linaje, viene de la descendencia de Aarón. Sabemos que Aarón fue el que fue constituido como sacerdote. Moisés, el libertador. Aarón, el que hablaba al pueblo, hablaba a Dios, intercedía por los hombres, ministraba como sacerdote y ofrecía los sacrificios del pueblo para que sus pecados fueran perdonados. De esa descendencia vino este profeta máximo, sin quitarle la preeminencia poderosa del Señor Jesucristo, que es la máxima expresión en el universo. Pero Juan venía de una clase de sacerdocio que se llamaba Abías. Así nos describe la palabra de Dios cómo fue la circunstancia en que Juan viene de una familia que su padre se llamaba Zacarías. Zacarías nos habla la palabra de Dios en el capítulo de Lucas. Estuvimos estudiándola y cómo Zacarías, siendo el papá, el sacerdote que estaba llamado a oficiar a final de año, una vez en el año, recibían las ofrendas y eran presentadas, pero numeroso era el pueblo y había todo un orden teocrático, y dentro del templo habían 24 sacerdotes que cada semana ofrecían el sacrificio en el lugar del Altísimo. Y le tocó por suerte al padre de Juan venir a oficiar. Y así recibe la revelación Zacarías de que su esposa, que estaba en la vejez, él tenía 90 años. Santo Dios. Él recibe aquel mensaje y nada menos del que estaba en la presencia de Dios, el ángel Gabriel. Pero a todo esto nos lleva a la contradicción de cómo en un mundo religioso, muy estricto, riguroso, ortodoxo, resulta que el sacerdote cuestiona lo que viene de parte de Dios y no lo cree, pero a causa de eso es disciplinado y queda mudo.
Este hombre sale y manifiesta, y sabía toda la gente por el rostro, el shock en que estaba Zacarías de que había tenido visión. Pero le exigían que contara la experiencia que había tenido, pero estaba mudo. Gloria a Dios. Tal y cual como había sido establecido, planeado, anunciado por el ángel Gabriel, ocurre. Juan nace. Y cuando siguiendo el ritual que al octavo día va a ser bautizado no, va a ser circuncidado, que es un tipo de bautizo dentro de los rituales religiosos de los judíos. Le preguntaban y comentaban, bueno, todo el mundo hasta lo estaba llamando Zacarías. Todo el mundo siempre que nace un muchacho, no, ese se va a llamar tal, y le ponen nombres. Pero finalmente, porque no hay nadie en tu familia que se llame Juan, le cuestionaba. Y finalmente él le pidió una tabla, y no un iPad, una tabla de arcilla, y escribió Juan, hombre fiel de Dios. Y en ese mismo momento, estamos hablando del momento de la circuncisión, en el momento que estaba siendo iniciado, bautizado, apartado para Dios, porque ese es el proceso de los judíos, el proceso religioso. ¿No? Que su nombre abrió la lengua y habló, como lo dijo el ángel, y dijo que era Juan. Gloria a tu nombre, Jesús. Y habíamos quedado, cuando estuvimos en el capítulo 1, de cómo María recibió a través del mismo ángel Gabriel la revelación. Y bueno, María sobrecogida con aquel estado de shock también. Al final, además de la grandeza maravillosa revelación que el Mesías sería engendrado por el Espíritu Santo, con la sombra del Espíritu Santo sobre ella, y concebiría al Mesías. ¡Wow! Tremendo lo que toda mujer estaba esperando, toda mujer judía que había hablado del Mesías. Pero aún le pone un breve mensaje de postdata y le habla de cómo Zacarías había engendrado en su prima hermana Elizabeth, que estaba preñada, que decían que era estéril. Ese es el contexto, el ambiente. Y María, por cierto, entre paréntesis, no cuestionó. Una mujer santa, distinguida, quiere decir el día de María, distinguida por su piedad, distinguida por ser consagrada para el Señor. No cuestiona y expresa, hágase conforme ha sido dicho. Y no hubo ninguna disciplina para María. Y sabemos que María fue a visitar a Zacarías y a Elizabeth, y en el momento que Elizabeth escucha el saludo de María, la criatura que tenía ya 6 meses salta del vientre y recibe al Espíritu Santo. Dios, Espíritu Así Santo. sería la unción tan grande que tenía María de llevar en su vientre al Hijo de Dios, al unigénito, en el que había ocurrido el fenómeno de la hipostasis. Sí, Señor. Que es el Espíritu Divino de Dios
en la carne se había hecho hombre. Y ese espíritu que estaba presente en María inundó el espíritu solo con la voz de ella. Santo. Elizabeth se recogió y también entró la unción del Espíritu Santo de ella y profetizó. Y clamó de cómo era que Dios había tenido la gran misericordia y bendición de que la madre, la portadora del Mesías, viniese a visitarla a ella. Wow. Juan el Bautista, como dice conforme a las Escrituras, sería bautizado con el Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Oh, qué lindo Dios. Esto lo hizo Dios. Qué lindo Señor. Wow. Bien. Hay algo interesantísimo que cuando nosotros aceptamos la disciplina y empezamos a actuar conforme, en obediencia con el Señor, el Espíritu Santo viene a habitar en ti si eres un hijo de Dios que lo has aceptado en Cristo. Sí, Señor. Y Zacarías en ese momento de la circuncisión, y la gente se preguntaba, ¿quién será este niño? Porque la gente sabía que era un anciano de 90 años. Y ella era una mujer que había perdido las hormonas hace mucho tiempo. Wow, Santo Cristo. Y este milagro, porque es que Elizabeth era conocida como una mujer cuestionada. Algo tuvo que haber hecho ella o los de atrás para que no tenga hijos. El viejito será sacerdote, lo que sea, pero algo malo hicieron. Wow. Y Dios le quitó la afrenta, Santo. la marca. Bendito Dios. Como dicen otras religiones por allá, el karma. En verdad, dentro del vocabulario del reino de los cielos hay mucho más para decir la maldición. Sí, mi Dios. Y mira lo que sucede, que estaba todo el pueblo alborotado ahí en el templo. Hoy siempre hay los mirones y los buscones y a ver cómo llevan el chisme afuera. Dios. Así que Zacarías, lleno del Espíritu, dijo así. Sí, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Oh, wow. Y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Oye, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Porque aquí está profetizando, está anunciando de cómo que a través de Cristo los gentiles, los que aborrecían, los que eran enemigos de Israel, también vinieron a Cristo. Esto es pura profecía. Gracias, Señor. Del Espíritu Santo en ese momento en el hermano Zacarías. Gracias, Padre. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Aquí habla del reino en la tierra, de cuando verdaderamente va a haber un tiempo de paz sin precedente, donde el pueblo judío, los que sobrevivieron a la gran tribulación, vendrán a Cristo y vivirán sirviéndole al Señor en paz, sin temor. Tú y yo
los que hemos aceptado a Cristo, los redimidos, los nacidos del Espíritu. Esto viene 2000 y más años que no sabemos el día en que va a ocurrir la maravilla, en que seamos trasladados a las bodas del Cordero y vengamos después de 7 años en el reino de Cristo a la tierra. Pero de esto se trata. Así vuela nuestra imaginación a través de esta bella profecía. Gloria a Cristo. Qué lindo Dios. Y tú, aquí se dirige al que acaban de circuncidar. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Gracias, Señor. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Hermosa mujer, como esta mujer. Bien, quiero dejar una vez más claro de cómo es que este hombre profeta, el último profeta, el último sacerdote, este hombre viene y anda por los desiertos, por el desierto, los lugares desiertos. Y su misión fue predicar a la orilla del Jordán. ¿Y cómo es que este hombre de vestidura rústica, de una dieta frugal, silvestre, cómo es que este hombre acudía a Judea, Jerusalén, Judea, de Galilea, de todas partes, como hormigas venían a él? ¿Por qué el templo no fue más suficiente? ¿Por qué el ejercicio sacerdotal no tuvo más el atractivo de los hombres que se sentían que tenía Dios? ¿Por qué? Juan 6 meses le llevaba al Señor Jesús. Juan sobrevivió a la mortandad de los niños menores de 2 años. Él ha debido de morir. Fue escondido. Juan, su padre, fue martirizado a causa de que esto dice la tradición cristiana, que escondió a Elizabeth y escondió a Juan. Y Juan aparece en su tiempo predicando en el desierto, allí a la orilla del Jordán, y como todo el pueblo acudía. Y la única explicación que hay la tiene la palabra de Dios. Porque en Isaías se predica en el capítulo 1 de cómo el Señor está agotado, cansado, fatigado, hastiado de que los sacrificios que se hacían en el templo no los podía soportar. Y este hombre de Dios, sacerdote, conforme a la clase de Abías, santo, vino a predicar el arrepentimiento. No es más. Se acabó los corderos, los bueyes, el olor a cebo y todas las parafernalias, paquetes que tenían religiosos, no servían de nada.
estaban muertos en su delito. Este hombre viene a entregar los pecados porque ellos venían cargados, hastiados, que la religiosidad no les quitaba el pecado, porque sabemos que nosotros hacemos trampa, nosotros hacemos artificio y nos sobamos los corazones para ir a conseguir descargar nuestros pecados y ganar sabiduría, y salimos iguales. No son removidos, pero es el arrepentimiento. Él bautizaba con agua y esto le era familiar al judío. El bautizo de inmersión, porque te purificabas como simbología de arrepentimiento. Y este era el sacerdocio del hermano Juan. Él le había sido anunciado que el Señor Jesús, el Mesías, estaba entre ellos. Y él manifestó el Cordero, lo reveló, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allí en adelante Juan entrega su sacerdocio. Se lo entrega al supremo sacerdote del Señor Jesús. Del sacerdote que no tiene ni principio ni fin, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Príncipe de paz, que no tiene principio ni fin. En esta abundancia de hechos, de la limpieza, de cómo el Señor constituye al sacerdote que verdaderamente de una vez por todas elimina lo viejo establecido que no funcionaba, que los hombres habían abusado del sistema religioso, que no tenían fe, que estaban huecos en los procedimientos y que no removía el pecado. Lo instituye el Señor y le pasa la antorcha de relevo, porque su tiempo terminó al Señor Jesús. Porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Sabemos que Juan fue encarcelado y sabemos ya los detalles cómo terminó su vida. Y desde la cárcel recibió el mensaje de cómo el Mesías resucitaba muertos, sanaba, los cojos caminaban, los ciegos veían. Esa fue la gloria que se llevó él. Gloria a Dios. Que fue el precursor, que fue el vocero del que debía venir. Aleluya. Y terminó su trabajo en Gracias, paz. Señor, Espíritu Santo. El Señor lo recibió. Aleluya. Gracias. Seguiremos con más. Hay más. Aleluya. Preciosa palabra de Dios que has guardado y has escondido, Señor, Gracias, Señor Jesús. de los sabios y lo has revelado a los pequeños. Hermano, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, aunque parezca similar a lo de ayer que nosotros expusimos, pero espero que haya traído consolidación de las ideas que han estado ahí esperándonos para nosotros ampliar nuestra visión, consolidarla y nuestra fe que escale a una mayor intimidad con el Señor. Así es. Amén. Fuerzas del Espíritu Santo vengan sobre ustedes y sobre nosotros para seguir en su obra como Él espera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, nos despedimos hasta mañana y venimos con más. Eres fuego en el